sesión de la Comisión Especial todavía de Mujeres e Igualdad de Género. Secretaria, si podemos primero dar, si hay cuenta, por favor. Sí, Presidenta, breve cuenta. Se han recibido solicitudes de audiencia respecto del proyecto que resguarda y garantiza los derechos de las personas menstruantes. Uno es la ONG Comunidad de Justicia, otro es la vinculación con el medio Escuela La Tribu, también Todas Juntas y Red Acción Carcelaria. Todas están solicitando sobre el mismo proyecto, Presidenta, y nada más. Muy bien. Si les parece a la senadora y al senador también acá presente, en cuanto tengamos un tiempo de nuestra comisión, abrimos nuevamente un espacio de audiencias, digamos, pero acordamos, digamos, que ir evaluándolo de acuerdo a nuestra tabla. Acordado entonces. Nuestro punto de tabla, secretaria. ¿Un punto de reglamento primero? Sí, por favor. No, solo para señalar que también va a asistirme a la sesión de Mujeres y Equidad de Género don Rodrigo Vega, como mi asesor también legislativo. Está presente acá. Ahora sí, el punto de tabla, secretaria. Presidenta, hoy día en la tabla tenemos el proyecto sobre responsabilidad parental y pago de pensiones de alimentos, respecto del cual se recibieron una serie de indicaciones en el primer plazo de indicaciones interno, porque usted sabe que este proyecto se puede discutir en general y en particular. Informar que ingresaron hasta la fecha entonces 55 indicaciones, Presidenta, nada más. Muchas gracias, Presidenta. Aprovechamos ya de darle la bienvenida al ministro de la Secretaría General de la Presidencia, el ministro Giorgio Jackson, a la jefa de Reformas Legales del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, a todos los asesores y asesoras de senadores y del Ejecutivo que se encuentran acá también. Y queremos, antes de dar inicio, digamos, a la exposición general que nos va a hacer la Secretaría con respecto a las indicaciones que han llegado, queremos darle la palabra al ministro Jackson, que nos tiene que comentar algunos elementos. Ministro, por favor. Muchas gracias, Presidenta. Saludar a las senadoras, al senador, también a quienes nos acompañan en esta sesión. Para primero presentar una excusa, tal como le comuniqué ayer, Presidenta, antes de que venciera el plazo formal para este primer plazo de indicaciones. Desde el Ejecutivo no alcanzamos a llegar a la fecha, principalmente porque, tal como se comunicó la semana pasada por parte de Camila, aquí presente, el Ejecutivo ha sostenido una serie de conversaciones, en particular con la CMF y con el Poder Judicial, desde SECPRES, desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, desde el Ministerio de Justicia, para revisar en detalle, de manera pormenorizada, cuáles serían las mejores formas de aplicación y de que este proyecto tenga el impacto que es esperado, ¿no?, que está trazado en sus objetivos, y surgieron algunas observaciones de cómo podría mejorarse el alcance de estos objetivos. Es por eso que se está trabajando en ciertas indicaciones, algunas de ellas que requerían un análisis por parte de DIPRES, y eso a veces escapa de los plazos que se comprometieron en su momento. Por lo tanto, con la cabeza gacha vengo a ofrecer, por cierto, estas excusas, que por cierto esperamos que no se vuelva a repetir, y por lo tanto venimos a solicitar un plazo adicional para poder comprometer las indicaciones que el Ejecutivo estima necesarias para que este proyecto, que es de suma relevancia, tal como lo ha evidenciado el gran apoyo que tiene de manera transversal en ambas cámaras y por supuesto en la ciudadanía, para que quienes son deudores de pensiones de alimentos se tenga que encontrar todas las herramientas y entregar las herramientas tanto al Poder Judicial como también buscar en todos los lugares donde existan recursos, incluidas las cuentas previsionales, para poder poner en prioridad los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Así que en ese sentido venimos a
a presentar estas excusas, pero también a comprometernos con un plazo que sea razonable para que ustedes tengan antes de la vuelta de la semana distrital conocimiento de las indicaciones del Ejecutivo y nosotros poder renovar una urgencia que permita que esto se tramite con la celeridad que merece. Eso es todo lo que puedo informar, Presidenta. Muchas gracias, ministro, primero por informar y por su presencia personal, digamos, en esta comisión para informar esta situación. No sé si alguna senadora o senador quisiera decir algo antes de poder concretar el plazo que el ministro... Presidenta, sí, gustaría que el ministro me aclarara un poco la fecha, porque resulta que dice antes de la semana distrital o regional, y eso es la próxima semana. Entonces, se me está diciendo que antes del lunes va... Ya. O sea, antes del 28. Antes del 27. Si estima, senador Sangüesa, de la conversación que sostuvimos ayer con el ministro cuando me llamó para informarme esta situación, habíamos establecido que entre jueves y viernes, vale decir, entre jueves 23 y viernes 24, las indicaciones del Ejecutivo estarían en la Secretaría de la Comisión, cosa que efectivamente el martes 28 este proyecto puede iniciar su tramitación de revisión de indicaciones con votación en particular de cada una de ellas y además con una renovación de urgencia, de una urgencia, digamos, más perentoria que la que actualmente tiene el proyecto de ley. Esos son los compromisos que hizo el ministro, digamos, para poder concretarlo y especificarlo de mejor manera. No sé si le responde, senador Sangüesa. Presidenta, por su intermedio, ¿sabe si también vendrá lo que corresponde a la DIPRES? Porque es uno de los puntos claves de poder avanzar efectivamente en un proyecto que se pueda concretar y ser efectivo en el cobro de las pensiones. Si no viene con recursos, finalmente sabemos que queda en letra muerta. Sí. Gracias, Presidenta. Bueno, saludar igualmente al ministro, secretario general de la Presidencia, también a Camila, y en nombre de ella también a la ministra de la Mujer. Creo que es una buena señal de respaldo y de respeto a este tema que ha manifestado desde siempre el presidente Boric y que hoy día se hace presente a propósito del tiempo y la premura que significa un tema tan relevante como es acceder al pago de las pensiones de alimentos que afectan tantas madres, mujeres, niños en definitiva, y niñas que están justamente pendientes, pero además de eso, mirando en esto una alternativa, una solución. Yo debo suponer, a propósito de las palabras del ministro Jackson, que efectivamente que hay un trabajo que no me cabe duda que ya está avanzado respecto al acuerdo y específicamente a las aprehensiones que han hecho tanto el Poder Judicial, como él decía, como también la entidad financiera que en definitiva va a adoptar una competencia en relación a este tema y que en ese contexto creo que es súper valorable, pero además entendible que haya un plazo no superior a este mes como se ha señalado para tener una respuesta. El financiamiento, a propósito de la carga que señalaba el Poder Judicial con el registro de deudores y con otras materias, creo que hace necesario que aquí el compromiso se haga carne, como se dice, y si tenemos que esperar, ministro, creo que eso es súper valioso en la medida que, como se ha señalado, tengamos una respuesta eficaz como la que usted acá menciona. A mí, obviamente que uno quisiera que las cosas a veces pasaran más rápido, pero también la situación económica del país, del mundo, la connotación administrativa, a propósito de las instituciones también requieren modificaciones que implican recursos y creo que ahí hay un elemento que muchas veces hay que considerar. Yo, sin perjuicio de eso, Presidenta, me parece razonable el plazo, por supuesto estoy de acuerdo y nos encantaría, a propósito de las indicaciones, que vinieran no solo con el informe financiero, sino que con un gran compromiso desde el Ministerio de Hacienda y la DIPRES para que este tema sea resuelto. No solo buenas intenciones, ministro, yo creo que ahí la fuerza de nuestro gobierno tiene que hacerse carne y en cómo efectivamente no vamos a tener un retardo luego del informe presupuestario en las otras comisiones que va a tocar también tocar, para que el compromiso sea ojalá bien consolidado y que no solo tengamos la aprobación sin duda de la Comisión de Mujeres, sino que también luego en la de Hacienda, pero además con un compromiso concreto real respecto a los recursos. Eso, Presidenta, gracias. Gracias, senadora Carvajal. Ministro, por favor. Sí, bueno,
Por cierto que las indicaciones van a venir con un análisis y un informe desde la DIPRES para conocer el impacto que tienen las indicaciones en materia presupuestaria, así que el informe financiero va a venir adjunto. Ahora se están haciendo precisamente esos análisis de cuánto implicaría, porque como es un trabajo que igual se hace de oficio, la pregunta y la complejidad de cuantificar es cuánta carga adicional implica a lo que hoy día se puede ejecutar, porque uno puede decir, bueno, si es que dependiendo del volumen de carga es cuántas horas persona son las que se tendrían que utilizar, y eso es en parte una de las cosas que está viendo DIPRES, pero insisto, nosotros ya estamos tratando de acelerar todo, ya se están trabajando de manera coordinada y nos falta bien poco, diría yo, para poder llegar, solo que no alcanzamos a llegar este lunes, así que el plazo del próximo viernes 23 o 24 para nosotros, y es un compromiso que asumo acá personalmente también ante la comisión, es un plazo en el que nosotros vamos a poder entregar esas indicaciones y por supuesto con su respectivo informe financiero, y presentada también una urgencia que se va a dar cuenta, me imagino, el día martes en la sala. Muchas gracias, ministro. Para que quede registro, dejemos el viernes 24 a las 12 del día en la Secretaría de la Comisión, para que no quede la duda de 23 o 24, dejemos solo un día. Solo quería reforzar un planteamiento que me parece muy importante. En parte el informe financiero tiene que no solo estar en concordancia a esta idea matriz que tiene el Ejecutivo con este proyecto de ley, sino que también un poco de la escucha que se hizo en audiencias de precisamente magistradas, magistrados, funcionarios y funcionarias del Poder Judicial a propósito de otras legislaciones que han sido aprobadas anteriormente y que no contemplaron, digamos. Entonces, estamos, si hubieran las otras legislaciones salido con recursos, a lo mejor no necesariamente se necesitaba la cantidad de la estimación de hoy día, pero sin embargo, como las anteriores no salieron, como por ejemplo el propio registro de deudores, de pensiones de alimentos y otras, es que se requiere, digamos, de esta evaluación económica, digamos, que permita inyectar recursos para estas tareas en el Poder Judicial, digamos. Eso es un poco lo que quiero reforzar porque es lo que se está. Bien, como hemos sido informados y el ministro tiene que volver a la Cámara porque están en un proyecto están en un debate allá y se tomó el tiempo para poder venir a informar acá, yo les pido que podamos relevar al ministro de estar acá, si tiene a bien, ministro, si nos quiere decir algo más no tenemos ningún problema, si nos quiere acompañar toda la sesión tampoco, pero para que pueda volver a su función y nosotros seguir en el estudio, digamos, mientras tanto en la explicación que nos da la Secretaría. Muchas gracias, ministro. Bueno, mientras, obviamente nosotros hoy día no podemos hacer ninguna votación, porque ya nos comprometimos al martes 28, sin embargo, si les parece y estiman a bien, podamos hacer una pequeña revisión general de las indicaciones que los propios senadores y senadoras integrantes de esta comisión y otros, indudablemente, también que componen el Senado, han hecho llegar a esta comisión. ¿Les parece? Sí, senador Sangüesa. Nos sugieren que al tiro mejor. Es bien breve, ministra Leal. Pero bueno, no se pierde para nada. Que no se pierden los cargos. Presidenta, hay una situación que me preocupa. El gobierno del presidente Boric se ha definido como un gobierno feminista. Por lo tanto, en esta comisión tenemos una tremenda responsabilidad respecto de eso. Y me he encontrado con una situación que me preocupa y por eso estoy elaborando una solicitud a la ministra de la Mujer para que pueda esclarecer cuántas son las mujeres que han sido desvinculadas desde el inicio de este gobierno. Porque lamentablemente me he encontrado con la sorpresa que a lo mejor las buenas intenciones están arriba, pero parece que el machismo sigue presente en los mandos medios y hay una serie de situaciones que preocupan y que ameritan que desde el propio Ministerio de la Mujer haya un resguardo hacia el trabajo femenino dentro del Estado. ¿Por qué? Porque además este es un año que es complejo
laboralmente para poder reinsertarse. Por lo tanto, yo creo que además como una responsabilidad adicional del propio gobierno debe haber un resguardo hacia el trabajo femenino. Independiente que yo entiendo que políticamente hay cargos que son de absoluta confianza, pero cuando ya empieza a permear y estar desvinculando gente que está a contrata, que son mandos medios y que además, en el caso de mi región, los que he conocido son mujeres de esfuerzo, una que se acaba de sacar el título de técnica en administración y a los 2 días la desvinculan. Entonces es súper frustrante, digamos, hacer un esfuerzo, porque estudiar significa un esfuerzo familiar, y a los 2 días ser desvinculada teniendo un contrato a contrata, donde el fundamento, cuando uno lo lee, se da cuenta que es un invento finalmente. Entonces creo que se pasa a llevar los derechos finalmente y el esfuerzo que hacen muchas mujeres para estar activas laboralmente. Señor Sangüesa, solo para precisar su solicitud, ¿usted lo está haciendo en algún ministerio en particular? Sí, lo estoy solicitando a la ministra. No, sí, pero sí, de acuerdo, pero la información la requiere de algún ministerio en particular o de todo el Estado. De todo, si esto en uno, que no está ocurriendo en otro también. Perfecto. Senadora Carvajal. Sí, yo también quisiera un poquito más de precisión, porque de pronto queda la sensación de que todo el gobierno, que en todos los ministerios se está despidiendo gente, y creo que eso abre un poco la puerta a la especulación. Entonces a mí me gustaría que, a propósito que señala y que esto es una comisión, que se requiere acuerdos también para solicitar informes, que pudiéramos tener precisión si se trata de algún caso en particular, obviamente sin nombres ni nada, pero con más especificidad, porque yo ya creo que tener la posibilidad ya concreta de revisar cuántas personas habían, cuántas no, o sea, en las carteras que son más de 30 ministerios sería como medio súper impracticable. Entonces quisiera que si se va a hacer una denuncia o se va a hacer, en este caso, solicitar una información desde la comisión que integramos, sea con ciertas precisiones y respecto, digamos, a qué área, y en ese contexto creo que yo lo aprobaría como solicito. Si no, tendría que ser una información, digamos, particular. Senador, si puede hacer la precisión, si no para proceder a la otra alternativa que da la senadora Carvajal. Sí, Presidenta, no tengo ningún problema. Hay una información que yo voy a pedir a nivel nacional para tener el contexto, pero de acuerdo a lo que plantea la senadora Carvajal, sí, efectivamente hay un caso en la Seremía de Bienes Nacionales donde se desvincula una persona que además tiene varias felicitaciones en el año, y además hay un informe del propio Seremi de Bienes Nacionales hacia la universidad donde estudiaba esta funcionaria, destacando sus características, pero en el fundamento de la desvinculación, que por el tipo de contrato que tiene, digamos, se dice obviamente todo lo contrario. Entonces eso es lo que choca un poco, y obviamente ella tiene una frustración personal porque le comunican verbalmente primero el día miércoles, jueves de la semana, que va a ser desvinculada. Ella tenía su examen además el día sábado, entonces había pedido el viernes libre. Llega el día lunes y no había llegado nada desde Santiago, y el día miércoles finalmente llega la resolución que la desvincula. Entonces, me llamó la atención a mí, en el fondo, por el tipo de contrato que tiene, las características de su desarrollo profesional, donde me manifiesta y me mostró, digamos, diferentes cartas de felicitaciones de personas que acudían a la Seremía, el propio informe del Seremi, donde digamos, yo entiendo que muchas veces eso se llena por compromiso ahora, pero cuando se está pensando en desvincular a una persona, no voy a dar un buen informe. Entonces, por eso yo creo que sería bueno que este tipo de situaciones también pudiésemos verlas desde la comisión.
Bien, yo creo que es un caso un poco concreto, senador. Si aquí hay dos posibilidades que ofrezco yo, digamos. Uno, que si va a ser un acuerdo la comisión, sea un oficio en función de la situación de la seremía de la región a la cual usted representa, y de no ser así, que usted pueda oficiar efectivamente como senador, digamos, al Ministerio de la Mujer y no como acuerdo de la comisión, aunque la comisión toma conocimiento, digamos, de la situación que usted está informando acá. Y una tercera alternativa podría ser en otro momento, digamos, yo creo que no solo en relación a situaciones que pueda responder el Ejecutivo, yo creo que quienes son voces más autorizadas en esta materia son precisamente la Asociación de Funcionarios y Funcionarias Públicas, ¿no? Y por lo tanto podríamos a lo mejor, si a usted le interesa, senador, generar en algún momento una conversación con la propia representación de la ANEF que nos permitiera establecer ese tipo de resguardos en materia de la situación laboral de funcionarias y funcionarios en el Estado. No sé si estamos de acuerdo. Sí, yo creo que hay circunstancias también de origen que son, en definitiva, las que respaldan este tipo de denuncias. Yo creo que si el senador tiene conocimiento o tiene dudas respecto a alguna vinculación, están los tribunales, etcétera, están los mecanismos. Ahora, si hay una intención por parte de la funcionaria que siente que a lo mejor hay una vulneración, creo que sería ella la que pudiera mandar una carta a la comisión para efecto de nosotros tomar algún acuerdo como comisión. Más que ser testigos de oída. Es lo que siempre hemos procedido cuando a mí me tocó ser parte de la Comisión de Mujeres de la Cámara. A veces nos llegaba información a la propia comisión y luego de eso nosotros tomábamos algunas acciones. Entonces creo que ese sería el mecanismo, más que hacernos parte de una denuncia, porque directamente lo que está haciendo el senador es denunciar que al parecer hay un caso de vulneración y de eso yo no soy parte, de momento no tenga conocimiento de la propia afectada, imposible que yo me haga parte de una denuncia. Por tanto, en ese contexto yo esperaría que si hay una información que nos hicieran llegar de forma personal o de comisión, avanzar sobre un acuerdo y si no que lo solicite el senador en su calidad de senador, por supuesto, y la información que él requiera. Perfecto. Se da entonces la situación que una de las alternativas que habíamos planteado es que no hay acuerdo por el momento de la comisión, tienen que allegar más antecedentes y por lo tanto también queda en libertad, digamos, el senador de poder generar el oficio de su autoría, digamos, mientras tanto, pero aquí tendrían que llegar más antecedentes. ¿Les parece? Tomamos el senador Sagüez. Presidenta, sí, me parece correcto. Yo creo que es bueno, cogiendo lo que dice la senadora Carvajal, separar los dos temas. Uno es el general, que uno obviamente también tiene una connotación política de lo que significa el resultado y entiendo que se puede desprender en el fondo una situación de especulación y diferenciarlo de este caso en particular, que yo me voy a comunicar con la funcionaria para que le haga llegar un mail con todos los antecedentes de respaldo y ojalá la comisión tuviese bien también escucharla en la situación o de acuerdo a eso hacer el requerimiento al ministerio que corresponde. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador. Acordamos aquello entonces y por lo tanto a la espera podemos partir revisando las indicaciones que llegaron al proyecto de ley para el pago efectivo de deudas de pensiones de alimentos. Secretaria, por favor. Sí, presidenta, yo voy a hacer una pequeña presentación general y después usted dirá si empezamos a ver una por una, no sé, eso que lo decide la comisión. Ratificar lo que señalé antes, se presentaron 55 indicaciones, todas correspondientes a integrantes de la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género, o sea, senador Sangüesa, senadora Núñez, senadora Carvajal, senadora Allende y la presidenta. El mayor grupo de indicaciones proponen modificaciones a la Ley sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, que es el texto que se aprobó en general por la Comisión. Otras indicaciones se dirigen al Código Civil y a la Ley del Registro Nacional de Prófugos de la Justicia. También hay dos indicaciones que sugieren a su vez dos artículos transitorios. En lo que concierne a las indicaciones a la Ley sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, en opinión de esta Secretaría se forman dos vertientes. Una
que prioriza la medida de apremio, o sea, artículo 16 de la Ley sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, y otra vertiente que corresponde a indicaciones que van al texto que formuló el Ejecutivo, o sea, el artículo 19 cuáter, que regula un procedimiento especial para el cobro de deudas de pensiones. Respecto de la medida de apremio, sí. Disculpe, secretaria, ¿habrá un comparado para compartirle a Camila de la Maza, por favor? Sí, Disculpe, para que puedas... perdona. Sí. En todo caso, Presidenta, se le envió a todos, pero sí, el texto impreso ahora se le hizo entrega. Respecto entonces a la priorización o énfasis en una medida de apremio, se propone agregar una tercera medida, porque el artículo 16 contiene dos, en que el juez, medida que el juez adoptará a petición de las partes. Y esta medida consistirá en ordenar el pago de la deuda con los fondos que el alimentante tenga en sus cuentas bancarias u otros instrumentos financieros o de inversión. Esa es la regla general de esta medida que se está proponiendo. En lo que concierne a esta medida de apremio, también se desarrolla todo un procedimiento de investigación sobre el patrimonio del deudor, similar a lo que se establece en el procedimiento especial que propuso el Ejecutivo, sobre el patrimonio del deudor, centrada esta investigación en las cuentas bancarias e instrumentos financieros. Luego, en otro artículo que se propone, se regula la situación en que el alimentante no mantenga fondos en cuentas bancarias o instrumentos financieros, y aquí se establece que el tribunal debería proceder a tomar conocimiento con la AFP correspondiente todo lo relacionado con los saldos de la cuenta de capitalización, prohibiendo que el deudor se cambie de administradora. Eso es nuevo. Como dije antes, la otra vertiente son una serie de indicaciones que se dirigen a este procedimiento especial para el cobro de deudas de pensiones que se aprobó en general. Aquí las indicaciones son varias. Se incluye a los abuelos y a los hermanos como posibles titulares de alimentos. Se permite la solicitud vía electrónica por las partes de que se ordene el pago de la deuda. Se propone eliminar lo referido al pago con fondos disponibles en las cuentas de capitalización, pero se contempla incorporar la cuenta de ahorro previsional voluntario en el tema. También se propone la actuación de oficio del tribunal en caso de que el deudor esté inscrito en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. O sea, si es el caso así, el tribunal debería actuar de oficio. Y además se propone que el tribunal de oficio inicie el procedimiento de investigación del patrimonio. Otras indicaciones proponen enmiendas a los plazos que se contemplan, establecen que la institución donde existan fondos y que una vez se sea notificada esta institución, quedará como depositario provisional. Eso no está en el texto que se aprobó en general. Y si no retuviere los montos, será solidariamente responsable del pago de la pensión de alimentos. Una indicación también se coloca en la situación en que el deudor no tenga fondos en la cuenta de capitalización individual y dispone, en consecuencia, que se entregará al alimentario una pensión mensual con cargo fiscal por el mismo monto de la pensión garantizada universal, y el Estado podrá repetir contra el deudor por el total de las pensiones entregadas. Esta indicación es inadmisible, pero entra al juego allá. O sea, claro, se coloca, dicen, en la situación que el deudor no tiene fondos en la cuenta de capitalización. O sea, ya hemos llegado a esa etapa. Y entonces, claro, y dispone entonces esta indicación que entregar al alimentario una pensión mensual con cargo fiscal por el mismo monto de la pensión garantizada universal. Y el Estado entonces luego podrá repetir por el total de esta pensión contra el deudor, ¿cierto? También otras indicaciones que salen de estas dos vertientes a la ley 14.908 establecen la declaración de inadmisibilidad de la demanda de rebaja o cese de la pensión en caso que el deudor está en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. También se establece una excepción a la demanda de alimentos a los abuelos, ¿cierto?, que ahora se permite cuando la única fuente de ingresos de los abuelos corresponde a la pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia.
También se crea un registro nacional de empleadores de deudores de pensión alimenticia. Y ahí hay otras indicaciones que están referidas a ese tema. No está desarrollado, sí, lo del registro nacional de empleadores de deudores de pensión alimenticia. También se modifica el Código Civil en cuanto al objetivo que tienen los alimentos para los niños, niñas y adolescentes, porque en la actualidad el Código Civil usa unas expresiones más bien del pasado, ¿cierto?, y se adecúa a esa referencia. ¿Para qué son los alimentos para los niños, niñas y adolescentes? También se establece, o se modifica, o se regula, perdón, la probable petición de alimentos de los padres que no han pagado los alimentos a los hijos. Eso también se regula. También se regula el tema de la indignidad para suceder respecto del padre que no paga las pensiones. Y finalmente se modifica también la ley del registro de prófugos de la justicia para incluir en ese tema a los deudores de alimentos en una serie de indicaciones. Presidenta, eso como un resumen muy general de las indicaciones que en el momento oportuno se irán viendo una por una. Nada más, Presidenta. Bien, yo no sé, Camila, si usted que recibió el comparado alcanzaba a hacer alguna lectura ya y tiene alguna opinión por parte del Ejecutivo en relación digamos, a estas primeras indicaciones que han llegado a la comisión. Aprovecho también disculpe Camila, de anunciar que está siguiendo tal cual como se comprometió en sesiones anteriores esta comisión en conexión remota, la magistrada Verónica Bimasal de la Asociación de Magistradas y Magistrados de Chile. Gracias, Verónica, por acompañarnos en esta tramitación. Camila, por favor. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio saludar a todos los miembros de esta comisión. Desde ya agradecer a la disposición de las senadoras y senadores a concedernos un plazo más y poder llegar adecuadamente con las indicaciones. Ayer recibimos las indicaciones, Presidenta. No hicimos un análisis en profundidad, pero varias de las que están aquí dispuestas nosotros las compartimos y probablemente sean complementadas o bien patrocinadas por nosotros. Igual nos gustaría hacer la precisión que hay algunas de ellas que tienen que ver con modificaciones más sustantivas de la Ley 14.908, que probablemente les vamos a tener que entrar a discutir más en profundidad. Como ya las tenemos ahora, vamos a indagar en algunas de las posibilidades que podamos recogerlas, dado que tenemos unos días más adicionales para las nuestras. Pero desde ya hay algunas que se alejan un poco de la idea matriz de este proyecto, sin perjuicio de lo cual lo podemos conversar, dado que para la implementación de la ley de garantía el Ejecutivo va a tener que impulsar algunas normas adecuatorias, principalmente de tribunales de familia, relativas a garantías de los niños y adolescentes que están establecidos en la 21.430 y por lo tanto hay algunas de las discusiones que aquí están que eventualmente podrían ser abordadas en el marco de esa discusión. Sobre la indicación última que leía la secretaria sobre la posibilidad de que el Estado se subrogue en el pago, la verdad es que tengo que ser muy honesta con la comisión y tenemos una dificultad presupuestaria relevante en el fondo. No puedo en el fondo decirle a las senadoras y senadores que vamos a estudiar una indicación de esa naturaleza, porque la verdad es que tenemos problemas presupuestarios para hacer eso, por como lo explicó al comienzo de la tramitación de este proyecto, la misma ministra cuando vino hasta acá. Hoy tenemos una muy baja judicialización de las causas de pensión de alimentos porque se trata de procedimientos engorrosos, caros, que no necesariamente garantizan llegar a puerto. Si ponemos un incentivo de esta naturaleza, es probable que la judicialización aumente, dado que hay mayores incentivos para efectos de demandar y por lo tanto tendríamos que provisionar, muchas gracias,
ciertos costos, ya no solo del costo que tendría para el Estado subrogarse en ese pago, sino que además todo lo que ese flujo podría aumentar la demanda del Poder Judicial. Y en ese sentido, en este momento en particular, no estamos en condiciones de asumir ese compromiso. De todas maneras, vamos a levantar el punto, dado que tenemos la oportunidad de conversarlo con la Dirección de Presupuesto, porque lo que primero nos queremos abordar en el marco de este proyecto es que el mecanismo que estamos proponiendo se perfeccione y funcione de manera adecuada. Es decir, que el pago efectivo de la deuda que nosotros estamos proponiendo en esta reforma finalmente se materialice y que no sea lo que muchas organizaciones han relevado en esta misma comisión, de este loop infinito de oficios que van, vuelven, preguntan, vienen sin plazo y que por lo tanto entran en un continuo de no respuesta. Nuestra preocupación con la tramitación de este proyecto es que este mecanismo que estamos proponiendo sea efectivo para el pago. Y por lo tanto estamos concentrando nuestro trabajo técnico en eso y que el informe presupuestario provea las suficientes herramientas del Poder Judicial para que este procedimiento sea efectivo. La estimación que hizo la Corporación Administrativa del Poder Judicial es un flujo de causas de 300.000 causas para el pago, que es una estimación que se hace a partir de lo que el 2021 tuvo el Poder Judicial en virtud de los retiros. Por lo tanto, ese es nuestro de ingreso de causas que van a entrar al pago de pensiones. Me parece interesante la indicación relativa a la imposibilidad de demandar rebaja cuando el deudor está en registro de deudores. Pero tenemos que analizar esto y en eso deberíamos de conversarlo con los magistrados, que tenemos un problema de facto, que es si ese deudor demuestra que no tiene ingresos porque quedó sin trabajo, por las razones que sea, y que no va a estar en condiciones de cumplir, ese es un elemento que el tribunal va a tener que ponderar y que de pleno derecho no se lo podemos privar en el fondo. Entonces, es una conversación que, aprovechando que está la magistrada conectada, que tenemos que abordarla de alguna forma, porque entendemos que esta ha sido una preocupación de las organizaciones de madres y mujeres que han expuesto en la comisión, a la excesiva judicialización que se ven expuestas por los deudores en el fondo, que les implica un enorme gasto en defenderse de estas demandas de rebaja. Y por lo tanto, lo que hace finalmente es desgastar a tal nivel que ella no persigue los pagos en el fondo, como elemento para que la dejen de perseguir con demandas de rebaja. Y ese es un elemento que está y que desde luego creo que lo podemos abordar desde algo que ya está regulado, que tiene que ver con la violencia económica, y que son elementos que también vamos a abordar en el marco de la Ley de Violencia Integral. Eso, Presidenta. Muchas gracias, Camila. En relación a lo último que usted indicó, la indicación efectivamente sí contempla que el tribunal tiene siempre la decisión última en materia de que por ABC perdió el trabajo y pueda pedir igual el tema. Es una indicación para que sea efectivamente a quienes sí pudiendo pagar están pidiendo rebajas, digamos. O sea, eso ese es el tenor, lo aclaro. Verónica, yo no sé si usted también alcanzó a hacer alguna revisión del comparado, que entiendo que también la Secretaría informa que le fue enviado, y si no pudiera hoy día, que nos gustaría mucho conocer también su opinión en una sesión futura. ¿Es posible? Gracias, Presidenta. A través suyo saludo a las senadoras y senadores presentes, al ministro, a Camila por el Ministerio de la Mujer. Nosotros revisamos, en general las indicaciones avanzan en el tema más importante que nosotros habíamos resaltado para su eficacia y poder hacerlo efectivo, que mejora el tema de los plazos de respuesta que deben dar los tribunales frente a este procedimiento, y se arregla un poco más detalladamente el procedimiento, avanzando también en la facultad de oficio que tendrían los magistrados y magistradas en el caso de que la persona esté inscrita en el Registro Nacional de Deudores. Se igualan las condiciones para proceder con estas facultades a las que existen con el Registro Nacional de Deudores, lo que facilita técnicamente la operatividad de esta norma.
Hay algunas indicaciones que podemos analizar más en detalle, como una que dice relación con la publicidad, con que serían reservados los antecedentes financieros, y ahí creemos que, como dice Camila, habría que analizar la reforma de la ley 19.968, porque en el artículo 15 se establecen cuáles son las condiciones detalladas para reservar algunas etapas de los procedimientos en familia. Entonces, los principios del procedimiento tendrían que modificarse si queremos mantener la reserva informática y de manera más detallada para quiénes es esta reserva, porque actualmente si nosotros pinchamos la reserva en nuestro sistema, ninguna parte, ni el demandante ni el demandado pueden acceder a esa información. Entonces, habría que limitar un poco más a quién va a afectar la reserva, porque demandante y demandado debieran tener conocimiento de estos antecedentes. No, queremos estudiar con mayor profundidad la propuesta del Registro Nacional de Empleadores de Deudores de Pensión de Alimentos, ver un poquito en derecho comparado si esto pudiera tener efectos no deseados, como aumentar la informalidad del trabajo o la discriminación a personas que se encuentren en el registro, que en definitiva los que pudieran verse afectados son los alimentarios, niños, niñas, adolescentes, que el deudor no va a acceder a un ingreso formal y al final nunca vamos a lograr el pago de estas pensiones de alimento. Entonces creemos que habría que darle una mayor vuelta a ese registro, o quizás esperar la operatividad y eficacia que tenga el Registro Nacional de Deudores para ir viendo si es necesario avanzar en otro tipo de medidas, ya que ahí ya hay bastantes efectos y condiciones para los empleadores relativos a hacer cumplir las pensiones por parte de los deudores que estén en el registro. Eso a grandes rasgos con las observaciones que hay de las indicaciones que se presentaron. El resto lo podemos ir expresando más al detalle cuando se vayan votando una a una estas, y también estamos disponibles para conversar con Camila lo que señalaba en torno a privar o no de la rebaja o cese de pensión de alimentos, que también creemos que no podemos cerrar tanto la puerta, ya que efectivamente el día de hoy con las acciones durante el proceso se puede acreditar las condiciones y el juez determinará si la cesa o la rebaja prudencialmente, pero sí reconocemos este efecto de las acciones continuas de rebaja de pensión de alimentos, incluso las modificaciones de relación directa y regular que a veces vienen como un gallito al pago de las deudas de pensiones de alimentos, y desde la ley de violencia integral debería observarse, pero también a lo mejor establecer una sanción o una condición de verosimilitud del derecho invocado en el caso de las rebajas, que pueda ser analizado para rechazar de plano, y a lo mejor eso podría ser más efectivo. Estamos dispuestos a conversarlo, nosotros estamos en contacto con Camila y podemos verlo para cuando ellos presenten también sus indicaciones. Muchas gracias. Gracias, Verónica. Antes de sí, al tiro, senador Sangüesa, yo quería solo manifestar de inmediato una inquietud, pregunta, digamos, a Camila en relación a la temática. O sea, se agradece siempre la franqueza, digamos, en relación con respecto a las dificultades presupuestarias del Estado en este minuto de la Nación en relación al establecimiento de un fondo, a propósito del comentario frente a una indicación que va en línea de establecer un fondo. Sin embargo, en algún momento la ministra, cuando estuvo acá, la primera vez frente a la presentación de este proyecto, planteó que esa temática podía ser abordada en el marco y en el contexto de la discusión de reforma tributaria, cosa de poder generar de a poco, al menos gradualmente, no solo la sensibilización frente a la temática, sino que también explorar la vía. Entonces, yo solo quisiera entre preguntar y manifestar nuevamente la preocupación porque ese tema se mantuviera, digamos, con esa modalidad de procedimiento que la propia ministra comprometió, digamos, acá en la comisión. Entonces, sí es factible. Senador Sangüesa, antes de darle la palabra a Camila. Gracias, presidenta. Efectivamente, cuando se estaba hablando de la indicación de subrogación, que es algo que hemos manifestado y que todas las organizaciones han manifestado, por lo tanto yo creo que es bueno hacerse cargo
A lo mejor no es automático, no es inmediato, pero puede ser progresivo. Pero yo creo que hay que instalar, porque me llamó la atención una de las cosas que usted dijo, que eso podría transformarse en un aumento considerable de las demandas. Entonces, lo que se deduce de sus palabras es que hay una gran cantidad de demandas que no están hechas. Yo no sé si tiene antecedente el Ministerio de más o menos cuántas demandas no estarían hechas, porque significa que hay una cantidad de familias mucho mayor a la que conocemos, que están más aún en la indefensión. Perdón, senadora Carvajal, ¿quiere apuntar algo de inmediato? Sí, yo solo preguntarle a Verónica, agradecerle por supuesto su intervención, y respecto, bueno, sabemos que como se ha señalado en reiteradas ocasiones, que sería lo ideal. El ideal tendría que haber que el Estado cubra esas necesidades, que subroguen el pago y que luego se pueda repetir contra el demandado o demandada eventualmente. Pero mi pregunta va orientada a la experiencia como magistrada, en el sentido de si hubiese la posibilidad en nuestra normativa, en nuestra legislación, de generar un juicio especial de cobro de pensiones de alimentos, como gran, digamos, como gran título, más que eventualmente esta solución intermedia que entendemos que tiene un enfoque y un objetivo, que es en definitiva el pago. Pero si desde la mirada legislativa, y si nosotros nos damos a la tarea de decir, sabe que este tema es de tal magnitud y que tiene tal retardo histórico y que afecta a tal número de niños y niñas, que hoy día efectivamente cualquiera de estas medidas implica recursos grandes, implica probablemente la posibilidad de aumentar demanda, es decir, llegamos a un poco lo mismo. ¿No será, a su juicio, y por su intermedio, Presidenta, mejor generar una suerte de protocolo de juicio especial solo orientado al pago de alimentos, con distintos plazos, con distintas fórmulas de notificación, un sistema procedimental distinto? No sé si está abierto o si esto se ha discutido, si existe la posibilidad, de acuerdo a la experiencia, que pudiera a lo mejor sustentar esta idea. Eso. Muchas gracias, senadora. Camila de la Maza y después, en segundo lugar, Verónica, por favor. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Efectivamente, nosotros hemos planteado a la Comisión que esta debiera ser un tema que se abordara en el marco de la reforma tributaria, porque son demandas permanentes y por lo tanto requieren recursos permanentes y nuevos, digamos. Hoy día no están no está en la discusión y por lo tanto debiera ser una materia que se abordara en ese espacio. Sobre su pregunta, senador, nosotras no tenemos la estimación de números. Lo que sí se puede sostener es que si uno cruza el número de nacimientos de niños de hogares monoparentales, donde las principales jefas de hogar son mujeres, versus el número de causas judicializadas, la verdad es que es bastante marginal lo que se judicializa. Porque acceder el acceso a la justicia tiene un costo muy alto. Porque no es solo contratar abogados que eventualmente se pueden obtener a través de la Corporación de Asistencia Judicial, sino que además, por ejemplo, se requiere peritajes contables, peritajes sociales, que en algunos casos algunos municipios tienen en sus DIDECO personal disponible para hacerlo, pero eso es muy acotado. Por lo tanto, el costo de llevar un juicio de alimentos no es solo el profesional que tramita la causa, sino todo lo que eso significa. Cuando a veces la central de notificaciones del tribunal no ubica al demandado porque es de carga del alimentario ubicarlo, y por lo tanto hay que contratar receptor particular, que por lo demás están bastante escasos, y hay muy pocas facilidades para hacer la notificación personal de la demanda, más todo lo accesorio que se requiere son costos muy caros que a veces las mujeres no están en condiciones de abordar, más sobre todo cuando hay una serie de impedimentos para que el deudor pague, en el fondo, para que el padre pague. Y la senadora Núñez lo dijo cuando aprobamos en general este proyecto, que hay que tomar en cuenta que no es solo el abandono económico en que esos niños, niñas y adolescentes están, sino que también es un abandono de cuidado. Esos padres deudores no solo no pagan la pensión,
tampoco cuidan, tampoco hacen tareas, tampoco van a reuniones de apoderados, tampoco compran materiales, tampoco se desvelan en las enfermedades. O sea, hay una serie de otras cosas asociadas en el fondo al no pago de la pensión de alimentos. Es importante tener en cuenta entonces que si nosotros cruzamos estos dos datos nomás, es probable que la judicialización sea baja, pero que si garantizáramos el pago de pensión independiente de donde el deudor se encuentre, hay un incentivo que tendríamos que entrar a poner en esta estimación de costo, que aumentaría considerablemente. De hecho, el retiro del 10% es un buen ejemplo de cómo causas estaban en el fondo con deudas y liquidaciones hechas pero sin pago, se activaron al momento de que había dónde pagarse. Y eso también generó un desborde en el personal de los tribunales, porque se activaron un montón de causas que venían con deuda histórica que no había dónde pagar. Entonces es un buen indicio en el fondo que cuando hay un incentivo claro y preciso para efectos de lograr el pago de la deuda, esos alimentarios sí se movilizan para que ese pago ocurra. Efectivamente, pero a mí me parece que es una conversación que desde el Legislativo y el Ejecutivo hay que hacer. Porque la ley 14.908 es una ley muy antigua que carece de enfoque de género, que carece de enfoque de infancia, que no tiene puesto ni el interés superior del niño, ni el derecho a ser oído. Y además, senadora, hay que combinarlo, por su intermedio, presidenta, hay que combinarlo con un Estado que tampoco, o sea, que un Estado que no ha sido, que ha sido un Estado subsidiario, y que la pensión de alimentos genera, entonces, un ingreso muy gravitante para la familia cuando no tiene un piso mínimo garantizado de nada, de salud, de educación, de vivienda, de entretención. Entonces, efectivamente, la pensión de alimentos no es solo de alimentos, es de una serie de prestaciones que tampoco están garantizadas. Entonces, tenemos que empezar por el comienzo, en el fondo. ¿Cuál es el rol que le cabe al Estado para garantizar condiciones básicas para la vida? Y luego tenemos que avanzar al paso siguiente de cómo aseguramos, en el fondo, en una cosa que usted ha expuesto en muchas ocasiones y que a mí yo comparto, en el fondo, que es un derecho irrenunciable de los niños y de las niñas y que el rol del Estado es innegable. Pero no podemos partir por el final, en nuestra opinión. Tenemos que hacer una conversación que es más larga data y que el proyecto en que tenemos de discusión en este instante tiene que ver con efectivar ciertos mecanismos que, a propósito de una contingencia muy terrible, como fue la pandemia y los retiros, nos evidenció que teníamos un camino, en el fondo, para lograr dar una cobertura hoy a una necesidad urgente. Pero que eso no nos puede inhibir de hacer conversaciones más profundas, que yo no tengo duda que este Congreso las hará en su oportunidad. Gracias, Camila. Verónica, por favor. Gracias. Bueno, a la pregunta que me hace la senadora, aquí destacar que la deuda de un procedimiento ejecutivo especial, un procedimiento de cumplimiento especial, es con toda la justicia de familia. Nosotros aplicamos supletoriamente las normas del Código de Procedimiento Civil y el Juicio Ejecutivo Civil, que ya tiene discusión sobre que está caducado, que no está conforme a estos tiempos, y hay toda una discusión para reformar el procedimiento civil. En materia de familia, tanto en alimentos, cuidado personal, relación directa y regular, no tenemos un procedimiento de ejecución que haga efectivo un derecho fundamental como es el de la pensión de alimentos. La Corte Interamericana ha dicho que no solo basta un recurso para declarar un derecho, sino que también se requiere un recurso judicial efectivo que establezca un procedimiento de cumplimiento de bajo costo, asequible, que es el que no tenemos. Por ende, nosotros como asociación hemos señalado en varias presentaciones la necesidad de arreglar, de modificar la ley 19.968 de tribunales de familia, estableciendo un procedimiento de cumplimiento, de ejecución, que sea acorde con los derechos que se discuten en familia. Y no estamos hablando solamente de alimentos, hay temas tan complejos como es el cumplimiento de un cuidado personal, una relación directa y regular, que lamentablemente ocupamos el juicio ejecutivo civil, que tiene una orientación más bien comercial y de derechos civiles. Por ende, sería muy apropiado dentro de la mesa o las modificaciones que se deben hacer
considerando las modificaciones de la ley de garantía, también considerar un juicio ejecutivo especial. Y compartimos con Camila el tema de que puede ser muy costoso asegurar una pensión mínima garantizada. También tenemos efectivamente, y eso nosotros hemos dicho, un problema de estadísticas que desconocemos porque lamentablemente nuestros sistemas no nos aportaban estadísticas confiables para adoptar este tipo de políticas públicas, pero sí la pensión mínima garantizada en alimentos ha sido una buena herramienta en los países que se ha establecido para asegurar el cobro. Pero también, claro, existiendo un procedimiento ejecutivo que también sea fácil de utilizar para el Estado para recuperar estos dineros, porque no es solo desembolsar por el Estado, sino que la obligación que el Estado también luego cobre a ese deudor de pensiones de alimentos. Gracias. Muchas gracias. Bien, yo no sé si hay algún otro comentario de los senadores, senadoras, si no, habiendo revisado, digamos, de manera general las indicaciones llegadas hasta el momento, podemos dar y agradeciendo, por supuesto, la presencia tanto de la jefa de Reformas Legales del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, como también en representación de las magistradas y magistrados de Chile, de Verónica, podemos levantar la sesión convocada para hoy. Muchas gracias.